En la sociedad rural a las 14:30 horas se va a realizar un conversatorio en donde se debatirá el eje del agregado de valor a la producción. Cómo agregar valor a la producción en Argentina y permanecer en el intento, sobre todo en este tiempo donde hay que, transitar o navegar en contra de la corriente, porque el gobierno de Javier Milei pareciera no estar interesado en que la actividad industrial agregue valor a nuestra producción. Entre los disertantes va a estar el economista cordobés Diego De Quino, que está en línea con nuestro programa. Diego, un gusto. Guillermo Jeremía, del programa Así Son las Cosas. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, Guillermo. Gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo está de brazos para remar contra la corriente del momento de abrir importaciones y que compremos todo afuera y no agreguemos valor en la Argentina? Bueno, a ver, digamos, si ganaba Trump, ¿qué es lo que pasó? Iba a ocurrir un poco lo que estamos viendo, ¿no? Estamos en un momento de mucha euforia, de mucho entusiasmo en los mercados, y eso se transmite al clima de opinión y también a la toma de decisiones. Entiendo que va a haber que esperar para no remar, digamos, en contra de una corriente demasiado fuerte, ¿no? Pero creo que en 4 o 5 meses, a partir de marzo, me parece que va a haber más claridad respecto a este tipo de medidas y de acciones que tienen que ver con la sustentabilidad de mediano y largo plazo de la economía argentina. ¿Agregar valor es sinónimo de sustitución de importaciones o son dos cosas distintas, Diego? No, sustitución de importaciones es un concepto, yo personalmente creo que vegenta. Agregar valor tiene que ver con que los países tienen que encontrar los sectores de actividad donde son realmente competitivos, donde realmente pueden extraer mucha renta a partir de competir, y desde esos sectores, digamos, sostener el funcionamiento del resto de la economía. Esos son los sectores que en el fondo terminan derramando, ¿no? Hay casos que son muy claros, ¿no? Como los países de renta petrolera, donde eso es como muy clarito, ¿no? Quién tiene el diferencial de renta y cómo lo va transmitiendo, derivando hacia la infraestructura, hacia la educación, hacia la integración social e inclusive hacia el desarrollo de startups o de cuestiones tecnológicas. En el caso nuestro, creo que la picardía, y esto vamos un poco al punto, quizá lo de la charla del viernes, tiene que ver con que nos estamos olvidando del sector más competitivo de nuestra economía, ¿no? Que es lo que yo llamaré el complejo agroindustrial, ¿no? Que es una cosa que no es solamente agropecuario, sino que también incluye la cadena de valor industrial. Y ese sector, que claramente es más competitivo, también nos ofrece un entramado social de más de 120 años, ¿no? Porque es algo que se ha ido construyendo laboriosamente a lo largo de 120, 130 años, que lo ha construido nuestra sociedad, nuestro antepasado, y han logrado encontrar una beta donde se puede competir, y ese sector está siendo olvidado, ¿no? Porque, digamos, no tiene su RIGI, ¿no? Su régimen de inversiones especial, ¿no? Está sometido al cepo, que es algo que el RIGI no le ofrece a esos inversores, ¿no? Los libera, digamos, de las limitaciones cambiarias, y aparte es castigado con lo que ya sabemos, que son las retenciones de los derechos de exportación. ¿En qué sectores se podría de lo agroindustrial poner el acento desde su punto de vista, Diego? No, bueno, yo soy un creyente del mercado, ¿no? Creo que el mercado es sabio, nuestra cadena de valor, nuestro complejo agroindustrial sabe entender dónde están sus puntos débiles o sus puntos de dolor y dónde están sus fortalezas. Lo hemos visto, por ejemplo, en los últimos años con el tema de la generación de energía, ¿no? Fíjese usted que el complejo agroindustrial se ha metido, digamos, en producir energía a partir de derivados o de pérdidas que tenía dentro de su propia cadena de valor. Eso muestra que hay que dejarlo que funcione, hay que liberarlo de atadura, y como yo mencionaba recién, yo creo que si le ofreciera un régimen cadencial de limitación de la eliminación de las retenciones y por supuesto, ¿no? Liberarlo del cepo, como el resto de la economía, creo que con esas dos medidas solo
se atendería el sector y encontraría sus puntos de fortaleza y dónde competir y dónde crear diferencias. ¿Usted cree realmente, Diego, que el mercado va a regular eso? Hay situaciones que sirven como testigo de esta situación porque desde distintos sectores el gobierno de la provincia le está demandando al gobierno nacional un plan productivo. ¿Para usted no tiene que haber plan productivo del gobierno nacional? Yo soy de la idea que no hay que pedirle peras al olmo, ¿no? Y al gobierno nacional pedirle un plan es pedirle peras a un árbol que no lo va a producir. Este es un gobierno que lo ha hecho el presidente, ¿no? Descree o reniega de la idea del plan, ¿no? Ellos están convencidos de que hay que dejarle espacio progresivamente al mercado. Entonces me parece que la razonabilidad de los pedidos tiene que ver con lo que uno pide y a quién se lo hace, ¿no? Entonces, partiendo de esa realidad, más allá de lo que yo opine, ¿no? Creo que inteligentemente habría que empujarlo a que rápidamente y no posterguen la liberación del mercado, donde particularmente Córdoba, bueno, toda la Pampa Húmeda, ¿no? Es muy competitivo a nivel global. Y el gobierno deberá sí atender a aspectos que tienen que ver con el precio de los alimentos y la canasta alimentaria, ¿no? Porque obviamente que eso tiene implicancia, pero de esas son las cosas que se tienen que ocupar los gobiernos, ¿no? De penalizar a quien es competitivo y produce para tratar de mantener precios contenidos de manera interna, ¿no? Los países petroleros hacen eso, por ejemplo, ¿no? Donde en sus países, por ejemplo, el combustible es muy barato, pero sin embargo ellos exportan de manera contundente al mundo, ¿no? Ahora, en el sector, ¿hay predisposición a agregarle valor a sus propios productos? Aquí tenemos un ejemplo muy claro, que es la etalonera Bio 4, pero en general el sector, ¿tiene conciencia de ello? Digamos, los mercados no tienen conciencia, tienen estímulo y renta, ¿no? Hoy son muy penalizados, ¿no? O sea, la zona de confort en el cual se mueve cualquier sector tiene que ver el precio que puedo vender y los costos que voy a tener que soportar. En el caso del precio está claramente castigado por el tipo de cambio intervenido más los derechos de exportación, con lo cual eso es el único sector al cual le castigan 2 veces el techo, ¿no? Porque es el único sector que le ponen derecho de exportación de esta forma, ¿no? Con lo cual, yo entiendo que si eso se liberara, por lo menos por los próximos 5 o 6 años, el sector solo podría entender cuáles son sus puntos de rentabilidad y de mayor recupero, sin necesidad de tener ningún plan por detrás que lo tenga que existir, ¿no? Sí, por supuesto, está el tema de infraestructura, otro tema que el Estado tiene que tener protagonismo, pero eso es harina otro costal. Para usted, ¿cómo marcha la economía de la Argentina tras 11 meses de gestión de Milei? A ver, mi visión es que el gobierno ha hecho una tarea espectacular en un tema pendiente, que era ajustar la participación del Estado en la economía. Lo hizo, por supuestamente, a los hachazos, con motosierra, con licuadora, pero lo hizo, ¿no? Esto es algo que progresivamente va a ir entregando resultados, porque el Estado dejó de ser un aspirador de fondos y tiene menos necesidades de quitarle recursos a la economía del sector privado. Por otro lado, se ocuparon, que es lo más visible, ¿no?, del tema de la inflación, aplicaron mucho también de motosierra y licuadora, más que todo licuadora, pero fundamentalmente mucho de astucia financiera para cómo hacer lucir la hoja de balance del Central del Tesoro, y eso está dando resultados en el corto plazo. Ahora bien, desde el punto de vista de la economía real, creo que esto ha producido consecuencias, la estamos viendo, ¿no? A mi modo de ver, la economía hizo piso en mayo, pero de mayo hasta ahora no recupera, ¿no? Es una serpiente, ¿no? Serpentea, hay sectores que por ahí un mes les va bien, otros les va mal, y se van pasando la pelota, ¿no? No vemos contundencia, sí lo vemos, o lo vamos a empezar a ver, por ejemplo, en aquellos que tienen regímenes especiales de inversiones, porque obviamente tienen como mucho estímulo y ventaja para recibir más renta. Con lo cual, yo lo que veo es que no veo una contundencia en materia de recuperación de la economía. El gobierno está parado en una actitud que
yo llamaría, no van a subir el techo, que es devaluar, y ellos proponen bajar el piso, que son los costos, ¿no? Ahora, la velocidad con la cual bajan los costos y de qué manera se va realizando y de qué manera se regula, bueno, ahí sí ya empieza a haber arbitrariedad, porque ahí, por ejemplo, uno al Ministerio de Regulación le podría decir, ¿por qué no eliminar los derechos de exportación ahora y postergas la eliminación del impuesto país, ¿no? Pero bueno, esas no son decisiones que tienen cierta arbitrariedad. Con lo cual el resultado de esa baja del piso para darle más confort a la economía, en la competencia y en la renta, yo no veo un resultado inmediato y rápido. Y para resumir, digo, esto del tipo de cambio, que yo soy de la idea de que hay un atraso cambiario, así lo señalo en términos históricos, todos los indicadores, es como cuando un auto uno va a nafta y lo pasa a gas, es decir, sigue funcionando, pero ya no tiene tanta potencia. Eso es lo que pasa en Argentina, o lo que venimos acostumbrados cuando el tipo de cambio se atrasa. Con lo cual la manera de que ese auto vaya más veloz es quitarle peso, empezar a tirar cosas por la ventanilla, que eso es bajar el piso, es regular la economía, que quitar presión regulatoria, y la otra es recibir viento de cola, que el viento de cola, o ir en bajada, ¿no?, con el auto, sería que suban los precios de los commodities, o bueno, también el tema del petróleo y gas, ahora con la vaca muerta, y también, por otro lado, que se reciba inyección de dólares, que lo estamos viendo, por ejemplo, con el blanqueo, o que haya inversión de dólares externa, que eso es pasar a nafta nuevamente, ¿no?, meter stock a flujo. Sí. Perdón, Diego. Yo creo que va a seguir la economía serpenteando hasta encontrar algún rumbo en algún punto del año que viene. Diego, perdón, o que ya lo ha anticipado Caputo, pedirle más plata al fondo, ¿no? Claro, pero eso es pasar stock a flujo, ¿no? Eso es inyectar dólares. No importa de dónde salen, ¿no? Si salen del colchón, de la caja de seguridad, como el blanqueo, salen de colocar bonos en los mercados voluntarios, salen del fondo, ¿no? Eso es meterle stock para que agarre más velocidad nueva del auto y volver un rato a nafta. Sí. Pero la situación es esa, ¿no? Yo veo la economía argentina con tipo de cambio trazado, insisto con esta analogía o esta figura, un auto que funciona, pero funciona a gas, con lo cual no se le puede pedir tanta prestación o tanta potencia. Sí, también hay que decir que bajaron del auto a mucha gente, ¿no? Que se quedó tirada al costado del camino, pero eso es motivo de otro análisis. Diego, para finalizar, ¿usted cree en lo que se presenta como la gran bandera que sostiene el modelo libertario, que es el superávit fiscal? Se lo pregunto porque hay economistas ortodoxos que dicen que es un dibujo. Usted recién con sapiencia cientista acaba de decir, bueno, han hecho creatividad en las planillas para justificar los números de la macro. ¿Existe tal superávit fiscal? A ver, yo dije astucia, ¿no? No creatividad, astucia financiera. Bueno. Sí, pero digamos, hay superávit fiscal, lo que no hay es superávit financiero, sería, ¿no? Que son dos cuestiones distintas. El superávit fiscal es ingreso menos gasto. Eso, el gobierno es una tarea enorme, ha producido, ¿no?, un recorte brutal en muchos sectores, las jubilaciones, los salarios, la obra pública, las transferencias a las provincias, las transferencias a las universidades, ¿no? Lo han sufrido. Y por otro lado, metió un castigo en materia impositiva, porque recordemos que aumentó el impuesto país, después la devaluación muy fuerte produjo un sprint de precios, que eso arrastró IVA y ganancia, ¿no?, que son por la nominalidad. Ahí eso sí lograron ajustar ese superávit fiscal, ¿no?, que es el de caja, sería dura, ¿no? Básicamente existe, está en el orden de un 1% del producto. Ahora, el superávit financiero, ahí no, la situación no es la misma, ahí sí hay mucha astucia financiera porque, digamos, los intereses que antes se tenían que pagar diariamente, mensualmente, o trimestral o bimestralmente, ahora se están anotando bajo la línea, como en deuda, ¿no? Entonces eso hace de que los servicios de intereses no se expresen como algo que tiene que pagar el Tesoro y se anotan en deuda. Con lo cual el superávit financiero desde abril en adelante, mayo, básicamente no existe, pero bueno, digamos, ahí hay un canje, ¿no? Hay un canje entre, no hay superávit financiera, pero el mercado le cree, ¿no? Es como, no tengo superávit financiero, pero el prestamista me da confianza, ¿no? Que es un poco lo que está argumentando en esta última parte, o por lo menos en este último medio de hora.
Bueno, lo ha utilizado muy bien al término astuto, quiere decir evitar el engaño, o es hábil para engañar o evitar el engaño, o para lograr artificiosamente cualquier fin. Con lo cual, me saco el sombrero a su definición, Diego. Bueno, muchas gracias. Bueno, le agradezco muchísimo estos minutos que nos ha dedicado en anticipo de lo que va a ocurrir el viernes. Muy amable. No, que tiene buena jornada, gracias a usted. El economista Diego de Quino, uno de los participantes de lo que va a suceder el próximo día viernes. La realización en la universidad, en la sociedad rural, de una charla en la que se va a justamente a debatir en torno de esta cuestión. Usted me había pasado, productora, todos los participantes. Sí, hay un flyer que quería leer de todos los participantes, además de Diego de Quino, el conversatorio Cómo agregar valor a la producción en Argentina y permanecer en el intento. Acá, sí, lo tenía, pero lo perdí. ¿Quiénes van a estar presentes? En el módulo 1, que van a hablar de los DEX, el cepo al dólar y el RIGI, que no tiene el agro. El módulo 2, que van a hablar incentivos al agregado de valor, propuestas de lo legislativo. Esto va a ser con presentación también de una app de carga inteligente, inteligencia aplicada al transporte de cargas, y el debate propuesta para agenda del Congreso Nacional. Van a estar presentes el diputado nacional Oscar Agots Carreño, del PRO de la provincia, Mario Cretón, que es el titular de la Federación de Transportistas, Diego de Quino, el economista que acaba de hablar con nosotros, el diputado nacional Carlos Gutiérrez, Heraldo Molleta, el presidente de la Sociedad Rural, Javier Rotondo, el dirigente de Cartés, y Pablo Trapani, que no tengo el gusto de conocer. Esto es auspiciado por el CESIS, el Consejo Económico y Social, FECOTAC, y la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto. Entiendo que es con entrada libre y gratuita, es en el quincho de socios de la Sociedad Rural, el viernes a las 14:30 horas, para aquellos que estén interesados en participar.